¿A qué se dedicaba o con qué compatibiliza el cargo? Estoy liberado, por tanto no tengo otro trabajo más que la dedicación exclusiva al ayuntamiento, y mi antigua profesión fue, durante casi 6 años fui juez sustituto de los juzgados de Mérida, y después durante un periodo ejercí como abogado. ¿Se considera una persona escéptica o supersticiosa? Me considero más bien escéptico. No considero que sean términos antitéticos. No sé si la pregunta va en el sentido desde el punto de vista religioso, más bien escéptico y nada supersticioso. Un libro, una película y una canción. 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez. Me parece un libro maravilloso. Lo he leído por lo menos 5 veces. Es auténtica prosa poética. Y bueno, ya que me pides el nombre de una película, pues Cinema Paradiso. Es una película también entrañable. Y una canción, Canción Lógica, de Supertramp. Porque Supertramp es un grupo musical de rock sinfónico que me acompañó en una etapa de mi vida, de mi juventud, de mi primera juventud, y es mi grupo de música favorito, y The Logical Song, o la canción Lógica, es una canción que me ha gustado desde siempre, vaya. Dicen que el mundo se puede dividir entre seguidores de los Rolling o de los Beatles. ¿Por cuál se decanta? Yo prefiero a los Beatles. Prefiero a los Beatles, sí. No me disgustan los Rolling, pero yo prefiero a los Beatles. Un vicio confesable. Que me muerdo las uñas. Esto es algo contra lo que llevo luchando toda la vida, además de mi santa madre, pero que no, en fin, es imposible de sobreponerme a él. Y tengo 43 años y todavía me la sigo mordiendo. No pierdo la esperanza de algún día superar este vicio, pero hoy por hoy todavía no he conseguido superarlo. Díganos una afición que le apasione. La lectura. Esto no tiene ningún género de duda. ¿Pasional o racional? Pues yo diría que racionalmente apasionado. Me explico, salvo en la lectura, que eso sí lo considero una pasión. Yo considero que la pasión es una especie de desvarío del ánimo, ¿no? De alteración del ánimo. Difícil luchar contra ella, a veces no necesariamente ha de lucharse contra ella, pero siempre la racionalidad dentro de lo que son las pasiones ha de procurar atemperarlas. Entonces, procuro ser racionalmente apasionado. ¿Con qué rió a carcajadas y con qué lloró por última vez? Bueno, llorar, la última vez que lloré creo que fue cuando nació la última hija que nació. Y reír a carcajadas, la última vez que he estado con el alcalde, que es un hombre entrañable y simpático, y la verdad es que siempre tiene un motivo para hacerte reír y demás, y creo que ha sido, en anécdotas que el señor alcalde de aquí de la ciudad, Miguel Celdrán, cuenta, y la verdad es que yo creo que ha sido la última vez que reí a carcajadas, la última vez que he estado con él. Díganos una virtud. Pues considerarme una persona normal, ser una persona normal, tener conciencia de que soy una persona normal y no hacer nada por evitar que eso sea así, es decir... ¿Y un defecto? Defectos tengo muchos. Soy vehemente, en ocasiones soy quizás excesivamente vehemente, y quizás también un poco desordenado, pero seguramente tendré muchas más, pero bueno, tampoco quiero yo castigarme demasiado. ¿Alguna locura de juventud? Sí, verás, me emborraché cuando tenía 3 años, con vino. Es cierto, ¿eh? Esto podrán dar fe de ello mis padres. Con 3 años me emborraché. Me harté de vino y me emborraché. Se cogieron un disgusto mis padres tremendos porque iba andando por el pasillo de la casa. Vivía yo en aquella época en La Codosera, que es un pueblecito que hay ahí a 60 kilómetros, y aquello fue un susto tremendo, y al final se demostró pues que lo que yo tenía, que al final fue mi padre el que lo descubrió, ¿no? Porque me cogió en brazo y dijo, lo que tiene es una gran borrachera, ha bebido vino, porque yo tenía un amigo que era un señor en aquella época, que se llama Tomás, y Tomás era amigo mío, yo me iba con él allí a la lumbre, una cocina de estas de casas antiguas que tenía, y este señor pues le gustaba mucho el vino, ¿no? Y en una ocasión que fui a verle, él tenía allí una tinaja grande, y entonces se subió en una escalera y cogía y llenaba una botella de vino, y nos sentábamos a la lumbre, y él me contaba cosas, me entretenía allí, y una tarde fui a verle, no estaba, yo me subí a la escalera, cogí el cazo del vino, bebí y me emborraché, o sea que esa fue una locura de juventud importante. ¿Deportista o espectador?
He sido muy deportista durante, digamos, mi primera juventud, porque, hombre, yo todavía me considero joven. Bien es cierto que ahora soy más espectador que deportista, de lo cual no me congratulo y hago todos los esfuerzos para hacer más deporte del que hago, pero es poco, es poco. ¿Cómo llegó a la política? Bueno, yo llegué a la política de la mano de José Antonio Monago. José Antonio Monago me llamó y después el alcalde, de alguna forma, fue el que, tanto, bueno, pues primeramente José Antonio y después el alcalde, pues confiaron en mí. Siempre me gustó la política, yo a José Antonio lo conocía desde hace tiempo y desde luego tengo que decir que la experiencia que está suponiendo para mí el desarrollar labores políticas aquí en esta ciudad es algo que nunca olvidaré y que se lo debo a José Antonio y a Miguel Celdrán. Eso es algo que no olvidaré nunca. ¿Una comida favorita? Me subleva el cochinillo, por ejemplo. Un buen cochinillo es algo que me apasiona. Sí, sí. ¿Un deseo? Tener salud para mi familia, mis amigos y toda la gente de bien, porque entiendo que sin salud, pues, todo lo demás sobra, ¿no? Entonces, bueno, pues me gustaría que todos tuviéramos una buena salud. ¿Una persona a la que admire y qué ha aprendido de ella? Yo admiro a mi padre. A mí mi padre me enseñó el secreto de la sencillez, o por lo menos me enseñó las claves, y después yo intento en la medida que puedo ponerlas en práctica, y de la humildad. Es decir, yo a mi padre para mí es una persona entrañable y que admiro profundamente porque ha sido un hombre que se ha hecho a sí mismo. También mi madre que es una mujer con mucho temperamento, con mucha personalidad. Y después también quisiera mencionar como persona a quien admiro y que me ha ayudado también en la vida, a mi amigo don José García Rubio, gran magistrado y mejor persona, que es un hombre que me enseñó a conjugar en estos puestos de responsabilidad, antes cuando era juez, ahora cuando ejerzo labores de gestión aquí en el Ayuntamiento de Badajoz como delegado de urbanismo. Me enseñó a conjugar el ejercicio de la autoridad con el respeto y con la humildad y con la sencillez. ¿De qué se siente más orgulloso? De mi familia, eso sí, también lo digo sin dudarlo, de toda mi familia, de mis padres, mis hermanas, mi mujer, mis hijas. ¿Algo de lo que se arrepienta? Pues me arrepiento de no haber aprendido a tocar el piano cuando era más joven, porque ahora ya no tengo edad. Y la verdad es que es una cosa que me arrepiento de no haber... Me gusta la música y el piano especialmente, y es una cuestión que siempre llevaré ahí. ¿Cómo le gustaría ser recordado? Bueno, pues como una persona sencilla, como una persona normal, como una persona honrada, que no pretendió nunca hacer daño a nadie, y como una persona que nunca estuvo sometido a las servidumbres de las radicalidades y de los fanatismos. Es decir, una persona liberal, ideológicamente hablando y desde el punto de vista de mi desenvolvimiento en la vida, básicamente así. Descríbase a sí mismo. Como una persona normal, como por lo menos así procuro serlo, ¿no? Sencilla, amigo de mis amigos, en fin. Una cita con la que se sienta identificado. La razón de la sinrazón que a mi razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece que con razón me siento, que con razón me quejo de la vuestra fermosura. Esto es una cita que se nombra en el Quijote y decir nada y esto es lo mismo. Esto lo decía en sus libros un señor que se llamaba Feliciano de Silva, y estos requiebros eran los que llevaron a Don Quijote a aquella maravillosa locura que se describe en el libro y que al final era una lucidez más grande que la lucidez de muchas personas que hay. ¿Tiene mascota? No, ninguna, y no pienso tenerla. La verdad es que no me llama la atención. ¿Qué tal se lleva con las nuevas tecnologías? Bueno, pues reconociendo su importancia y su gran, en fin, el desarrollo que ha supuesto en las nuevas tecnologías, digamos que medianamente. ¿Un personaje histórico que llame su atención? Winston Churchill. Winston Leonard Spencer Churchill. Es un personaje que me llama mucho la atención. Fue, como todo el mundo conocerá, 2 veces primer ministro y varias veces ministro del Reino de la Gran Bretaña. Se echó a las espaldas el mundo entero en la lucha contra los totalitarismos que representaban el nazismo y el fascismo de Italia. Y es un personaje al que toda Europa, básicamente, pero todo el mundo civilizado, diríamos, le debemos mucho. ¿Y un momento histórico? El nacimiento de Sócrates.
si es un hecho puntual el que se pide, el nacimiento de Sócrates, pero toda la Grecia clásica. Grecia fue la cuna de nuestra civilización, Grecia fue el origen y el germen de Europa y para mí todo lo que representa la Grecia clásica, desde Homero hasta los últimos filósofos de la Grecia clásica y todo el mundo del arte, de la cultura griega, para mí eso fue la existencia de Grecia me parece maravillosa y que ha sido la que ha marcado el devenir. Para usted, ¿cuál ha sido el invento más importante de la historia? La invención de la imprenta, que transmitió el pensamiento por todos los rincones del mundo y permitió que conociéramos la forma de pensar de las personas. Y bueno, aunque me pregunta el mayor avance y el mayor invento, y voy a decir también el que considero que es el peor, y lo digo también con respeto y con cariño, la televisión es el peor. Por lo menos el uso que se le da hoy en día, ¿no? Que pudiera ser un vehículo de transmisión de cultura y demás, pero desgraciadamente se está convirtiendo en un instrumento de transmisión de chabacanería y entonces lo siento, pero para mí el mayor invento quizás la imprenta y el peor la televisión. Finalmente, ¿hay algo que no nos haya comentado antes y que quiera comentar ahora? Al hilo de esta última pregunta, bueno, pues que la gente leyera más, porque creo que uno de los problemas grandes de España y donde está la esencia ahora de esta crisis y bueno, de la decadencia en la que nos hemos movido a lo largo de los siglos y demás, con algunos periodos de esplendor y demás, es la falta de cultura de la gente. La cultura es la base y la raíz de todo y yo creo que eso es algo que debería propiciarse desde los ámbitos, pero una cultura libre, ¿no? Una cultura dirigida ideológicamente, ¿no? Una cultura libre, eso es yo creo que es uno de las grandes conquistas del hombre que hacen al hombre libre y por eso también quiero decirlo aquí porque es muy importante todo el tiempo que se dedique a leer un libro, a visitar un museo, eso es la sal de la vida, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí queda eso también.